Cuando usted quiere mostrarle a alguien que lo quiere, o que la quiere, que está enamorado, le dice, te amo con todo mi corazón, ¿no? Mi cerebro, con todo mi corazón. ¿Y qué esperamos de la otra persona? Que nos quiera con todo su corazón. En los textos que hemos estado estudiando hay algunos conceptos clave. Por ejemplo, corazón. Estamos en la parábola del sembrador. Hoy me perdonará si no hablamos con mucha efusión, pero ando medio agripado, pero no estoy aburrido, ¿verdad? En Lucas 8, estamos en Lucas 8. Y hemos estado meditando en la parábola del sembrador, que vamos a cerrar hoy. Una parábola es una especie de cuento que nos trata de reforzar un mensaje central, una ilustración, es decir, algo que da luz. Esta parábola podría ser interpretada a la luz de muchísimos detalles, pero caeríamos en un error, en alegorizar detalles. Y no es el uso en el Medio Oriente de las parábolas. Las parábolas van a subrayar un mensaje central. ¿Cuál es ese mensaje central? ¿Cómo recibe el corazón del hombre, o cómo recibe el hombre la palabra de Dios? Ese es el mensaje central, ¿no? Por eso algunos términos claves decíamos son corazón, entendido como la parte medular del ser humano, no como las emociones. Ya hemos insistido, cuando en la Biblia y en la iglesia se hable de corazón, no piense usted en las emociones, no piense en las porras que se profieren en un partido de fútbol. La Biblia, cuando habla de corazón, va a algo más profundo. Mi abuelita no le decía semilla a eso que está en el centro del aguacate, ¿no? A veces le dicen hueso, pues no es un hueso, pero hueso, corazón de aguacate, ¿no? O de muchas frutas hay un corazón, ¿no? Cuando usted piense en su corazón, piense que usted es un aguacate y que hay una parte central en usted, ¿no? Que esa parte central es muy importante. Que esa parte central es muy importante porque aunque el cuerpo es importante, el cuerpo se envejece, el cuerpo puede ser destruido, encarcelado, pero su corazón podría no ser tocado. Y viceversa, en su cuerpo usted podría ser muy fuerte, muy joven, muy guapo, muy rico, y tener un corazón que en otro texto diría Jesús es como una sepultura. Porque si usted abriera una sepultura, ¿qué hay adentro? Gusanos, putrefacción, una peste así insoportable, ¿no? Entonces, corazón, palabra de Dios, que está simbolizado en la parábola, la palabra de Dios como la semilla. La palabra de Dios como semilla produce la vida de Jesús, ¿no? La palabra sola no produce la vida. Es el Espíritu Santo, es Jesús en su palabra que nos da vida. Recuerde Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. El que da la vida eterna es Jesús. La semilla, pues, es la palabra de Dios. Y el terreno en el que cae la semilla es el corazón. Y hay 4 tipos de terreno que ya vimos. ¿Cuál es el primero? El camino. El segundo, el pedregoso. El tercero, el espinoso. Y el cuarto, el buen terreno. Ahí están los 4 tipos de terreno. Esto obviamente significa 4 tipos de personas que reciben de 4 maneras diferentes la semilla o la palabra de Dios. Y
el primer tipo de terreno, el camino, es aquel corazón apisonado que no quiere abrirse a la palabra y no la entiende. Y entonces, cuando la semilla queda en el camino, también es posible que otra vez sea pisada. Las doctrinas falsas la deshagan y no hay fruto, sino que el diablo, dice la parábola, o los pájaros se la comen, el diablo viene y la arrebata. El segundo tipo de terreno, el pedregoso. Vimos que efectivamente allí hubo vida. La semilla sí germinó, pero no tenía profundidad. La persona tal vez estaba muy emocionada, estaba muy contenta de haber encontrado a Cristo, quizás pensando que Él le iba a resolver todos sus problemas. Y cuando los problemas no se resolvieron, cuando las enfermedades no desaparecieron, cuando hubo que seguir trabajando por un salario mínimo, dijeron, no, Dios no funciona. El terreno pedregoso es el que representa a aquellos que no soportan la prueba, y una prueba en especial, la persecución. La persecución que nosotros a veces vemos muy lejana, pero que probablemente no esté tan lejana. ¿Usted cree que los alemanes, que vieron una cuestión increíble, porque nadie pensaba que una cosa tan extraña podía tener poder, cuando vieron el ascenso del partido nazi, alguna vez se imaginaron, los propios judíos alguna vez se imaginaron lo que iban a hacer con ellos? Después de una Alemania tan culta, ¿alguien se iba a imaginar que iba a caer en semejante intolerancia? ¿No? Los que pelearon en las revoluciones alguna vez se imaginaron que después sus propios líderes iban a hacer purgas e iban a matar a todo el que estuviera en desacuerdo con algo. ¿No? Las sociedades no suponen, mucho menos cuando nos creemos civilizados, tolerantes, respetuosos de los derechos humanos, no suponemos que va a llegar una persecución. Pero una persecución está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es nuestro terreno? Se morirá la semilla porque no hay la profundidad suficiente en el corazón, no en la emoción, sino en los pensamientos, en la voluntad. El tercer tipo de terreno, el espinoso, es aquel que sí permite que la semilla fructifique, también allí hay vida. No podríamos decir que era un falso cristiano. Es un cristiano en el que germinó la semilla. Y la semilla implica vida, o la planta que brota de ella. Pero las espinas, la hierba que la ahoga, representa los afanes de la vida, el deseo de las riquezas. Cuando nuestro cristianismo va siendo apagado, menguado, y al final nos quedamos dedicándonos a lo nuestro, a ganar más dinero, a divertirnos, a una vida más cómoda, a la búsqueda del lujo, a la búsqueda de la aceptación. Vivimos en una sociedad donde la aceptación es un valor muy importante, la aceptación por parte de los otros. Hemos olvidado que lo importante es la aceptación que Dios tiene de nosotros. ¿No? A veces no nos es suficiente, o no nos ponemos a pensar que Dios me ama y me ha aceptado a tal grado que dio a su Hijo por mí. Y estamos hambrientos de la aceptación de los demás. La aceptación de los demás no es fácil. La sociedad no está ávida de aceptarnos. Sobre todo si ustedes, no sé, un flaquito, un chaparrito, un gordito o algún otro defecto físico, no lo van a aceptar. Le van a poner motes, apodos, ¿no? No hay quien se llame el tamal, la trucha, el pájaro, ¿sí? La sociedad no está ávida de aceptación, sino de burla, de rechazo, ¿no? La sociedad exige ciertos parámetros que le ha impuesto el sistema de consumo, como por ejemplo, entre más blanquito,
pues mejor, ¿no? Los morenos no están para los comerciales. Usted ha visto que se anuncia un automóvil de lujo o alguna cosa así que quiere transmitirnos el mensaje de lujo y que pusieron unos indígenas ahí. Un indígena manejando un Mercedes-Benz, dice. ¿No? O sea, y entonces, ¿qué te venden? Cremas aclarantes. Si no te aclaras, pues no te aceptamos, ¿no? Y a veces los propios padres hacemos que los hijos entren en esta dinámica que nos puede llevar a una depresión muy grande. Es que tú tienes que ser el mejor. ¿Han oído eso? Ese discurso barato de cursos de superación, ¿no? Tú tienes que ser el mejor. Yo quiero ver si hay un texto en la Biblia que diga, tú tienes que ser el mejor. Ningún texto de la Biblia dice, tú tienes que ser el mejor. Estamos inmersos en una sociedad de competencia. Y esa sociedad de competencia nos exige pelear con los demás para ganar un lugar en la idea de que podemos ser los mejores. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta que no somos los mejores? ¿Qué pasa al niño, al adolescente, a la niña que se da cuenta que no es la más bonita? Que eso le decía a su mamá, pero que ya parada allá en la escuela no necesariamente es la más bonita. ¿Qué pasa con el joven que no resultó el más aplicado? Algunos hasta se suicidan, ¿eh? Y pasamos por encima de los otros con tal de ganar un lugar, ¿no? No me importa aplastar al otro, hacer trampa, hablar mal de él, yo tengo que estar arriba. Pero Jesús nunca predicó la competencia. Jesús no le dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña, deben de ser los mejores, deben de ser líderes. Yo no encuentro nada de eso en el Sermón de la Montaña. Jesús, en vez de invitarnos a competir, nos invita a ser compasivos. Quiero imaginarme una carrera, ¿no? Ahí van los corredores y en un sistema de competencia, pues yo lo que quiero es ganar. Y si el otro se cayó, mejor, ¿verdad? Es más, si puedo le meto el pie y yo me sigo. En la predicación de Jesús no hay tal competencia. Solo me interesa ayudar al que lo necesita. Yo tengo una sola meta, hacer lo que Dios quiere que haga, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque el tercer tipo de terreno representa también a quien se enamora de ese sistema del mundo que nos promete la felicidad con base en poseer cosas. Es que si tú compras esta casa, si tú tienes este carro, si tú tomas este tequila, vas a ser feliz. No solo vas a ser feliz, un montón de muchachas van a andar atrás de ti. Entonces, cuando el cristiano no percibe que se le están brindando valores falsos, puede terminar en otras semillas, ¿no? En otras simientes de otra especie y ahogar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros no nos conformemos al mundo. Tiene cierta razón la posmodernidad cuando dice que somos resultado de nuestras condiciones. Pero eso no significa que no existiera un parámetro que pudiese superar todo relativismo. Ese parámetro lo tenemos expresado, por ejemplo, en Romanos 12, cuando dice que renovemos nuestro entendimiento. Y en Corintios 2, cuando dice que tenemos la mente de Cristo. Si es posible renovar el entendimiento con una guía, una referencia inamovible, que es la Escritura, si es posible empezar a amar, a ver, a pensar, a sentir como Cristo, entonces tenemos posibilidad de superar las circunstancias y los marcos en los que cada uno de nosotros hayamos nacido. ¿Qué tanto es posible? En la medida en que Cristo se desarrolla en nosotros, nosotros vamos a ir cada vez más acercándonos a Él, ¿no?
Por eso es que tenemos que estar alertas también, cuidar el terreno. ¿Qué tal si en el terreno, que es su corazón, comienzan a germinar algunas semillas malas? ¿Cuándo hay que arrancar las semillas malas? Cuando son pequeñas. Entre más grandes o más multiplicadas, es más difícil, ¿no? ¿No tuvimos un problema de lirio acuático aquí en el sureste? Que pensaban que con una lanchita ya se iba a solucionar, ¿no? Tenemos que cuidar las semillas malas y arrancarlas. No podarlas. Podarlas es como que rechazarlas o medio rechazarlas, pero a la vez consentirlas. Cuando una planta es podada, crece más, crece mejor. Aquello que no arranquemos de raíz de nuestro corazón nos va a volver a afectar, ¿no? En el cuarto tipo de terreno, dice Jesús, ese terreno, bueno, léalo conmigo mejor. El verso 15 de Lucas 8. Mas la que cayó en buena tierra, estos son, o representa, a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia. ¿Nota? Varios aspectos muy importantes, ¿no? Primero, buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? Ahí lo dice, un corazón bueno y recto. Un corazón bueno y recto. Hay que tomar con cuidado estas palabras porque en un extremo vamos a tener los que proponen la total depravación del hombre y nos dirían, el corazón del hombre es malo, es malísimo, es perverso. Desde que naciste ya eres un perverso. Ese bebecito tan bonito ya es un perverso, ¿no? Ese es un extremo. El otro extremo, pues es el que quiso ver en el hombre un ser bueno por naturaleza y solo se requería educarlo, solo se requería mayor desarrollo de la ciencia, una estructura social diferente y entonces todos los hombres íbamos a ser requete buenos, ¿no? Esos dos extremos están equivocados. El corazón del hombre es malo y es bueno. Si una persona, un asaltante del pecero, en ese momento que está asaltando y con las personas a quienes está asaltando es malo, ¿no? Pero cuando llega a su casa, quiere a sus hijos tal vez, ¿no? Y los trata bien y está con ellos. Entonces, ahí es bueno. El hombre es una dicotomía muy extraña, ¿no? Pero ¿qué predomina? Tenemos que pensar, lo que predomina, ese es el corazón. El corazón del hombre es engañoso. Vamos a ver varias cosas respecto al corazón, ¿no? La Biblia deja claro, engañoso es el corazón del hombre. Eso quiere decir que los motivos en general quedan ocultos. Cuando usted platica con una persona, no sabe realmente lo que en el fondo esa persona piensa o quiere. Y esto es muy delicado en cuestiones de negocios, de amistades y hasta de la iglesia, ¿no? Y a veces hemos tenido la experiencia de que quien menos pensábamos que nos iba a traicionar, nos traicionó, ¿verdad? Engañoso es el corazón del hombre, aún para sí mismo. Usted puede creer que usted es de cierta manera o que actuaría de cierta manera, pero llegado el momento, resulta que usted no es lo que creía ser. En ese sentido creo que abonó bastante estudio el psicoanálisis, ¿no? Que hablaba de pulsiones, de acciones inconscientes, subconscientes, etc. Puede tener razón en cosas, puede no tener razón en otras. Una cosa es cierta, el corazón es engañoso. Es muy difícil de conocer el corazón. Sin embargo, fíjense qué curioso. ¿Quién decide tener un corazón predominantemente limpio? Como decía Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién decide tener un corazón limpio? ¿Quién decide tener un corazón malvado?
uno mismo. Pero si el corazón es la voluntad, entonces ¿quién decide? Pues la voluntad, porque precisamente eso es lo misterioso y lo grandioso de la voluntad. La voluntad es ante todo voluntad para sí misma. Esto es lo que los animales no tienen, ¿no? O otro tipo de seres no tienen. Nuestra computadora, que es pensante, no tiene voluntad. No es voluntad para sí misma. No puede autodeterminar su propia voluntad. Fíjense qué interesante. Nosotros sí. Con esto no estamos diciendo que el hombre sea bueno por naturaleza, ni diciendo que el hombre pueda llegar a Dios por sus propias fuerzas. El corazón del hombre, crecido en una sociedad alejada de Dios, es un corazón alejado de Dios. Sin embargo, con hambre de Dios, porque aún en sociedades precristianas o no cristianas, tenemos a muchas personas tratando de saber quién es Dios, preocupados por el sentido último de la existencia, ¿no? O sea, no podemos decir, los cristianos, y solo los cristianos evangélicos, o solo los presbiterianos, o solo los metodistas, somos los únicos que buscamos a Dios, ¿no? Todas las personas tienen necesidad de Dios. La necesidad de Dios es intrínseca a la estructura del ser humano. En todas las culturas, en todas las religiones, en todas las épocas, el hombre tiene hambre de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, muchas veces el corazón termina alejándose de Dios porque no encuentra la luz. Ahí es donde el Espíritu Santo y el Evangelio toman la iniciativa. Siempre debemos de reconocer que gracia de Dios significa que Dios ha tomado la iniciativa. Yo tengo necesidad de Dios, pero no es fácil encontrarlo. Ni siquiera es fácil que yo tome la decisión de irme a buscarlo. Dios toma la iniciativa. Por eso el Apocalipsis presenta a Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa. Vayamos un poco antes de que sean esposo y esposa los cónyuges. ¿Qué es lo que normalmente hace el hombre? Normalmente es el que toma la iniciativa. Bueno, eso suponemos, ¿verdad? Porque a veces la mujer con cierto peinadito, cierta ropita, pues en realidad ya lo atrapó. Pero suponemos que el hombre toma la iniciativa, ¿no? Y que el hombre pues va a, no sé, acercarse, a darle unos poemas, unos regalos, hasta que ella se vaya enamorando de él. Eso es lo que hace Dios. Cuando decimos que Dios toma la iniciativa, es que Dios ama a un ser humano alejado de él, que no lo conoce, pero que tiene necesidad de él. Pero Dios sigue amando a ese ser humano y se acerca a él de muchas maneras, ¿no? Las formas más claras son el Evangelio y la acción del Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio. Y eso es la semilla, ¿no? Eso es la semilla. Ahora bien, un corazón recto no quiere decir que esa persona nunca había pecado. No estamos diciendo hay personas buenas, no es un maniqueísmo, ¿no? Están los buenos y los malos. Acostumbrados desde niños a los buenos y los malos, ¿no? Bueno, ustedes ahorita en las películas gringas, el malo es el talibán, el árabe, y el bueno es el gringo, ¿no? En nuestra época, pues el malo era el comunista, el ruso, el cubano, y el bueno, el gringo. Y más antes, pues el malo era el nativo. Sí, los apaches, sí, gracias, los apaches, ¿verdad? Bueno, no es que hay hombres buenos y malos. Todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Lo importante es en el corazón que va a gobernar nuestra bondad o nuestra maldad. Dios con su gracia nos va a buscar para regenerar nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón, para transformarlo.
Pero Dios no lo transforma si nosotros no queremos, porque acuérdense que el corazón es la voluntad. Cuando alguien escucha el Evangelio con un corazón recto, en este caso quiere decir que de verdad está interesado en la palabra de Dios. O como se dice a veces, su hambre por la verdad le hace amar la verdad por la verdad misma. No me interesa el Evangelio solamente porque tengo problemas. Qué bueno si me acerco al Evangelio porque tengo problemas, ¿no? Eso es bueno. Pero lo que estoy diciendo es si me interesa solamente para que se resuelvan mis problemas. Entonces, si no se resuelven, no hay profundidad de tierra, ¿no? Lo que está diciendo el Señor es que un corazón recto es el que con sinceridad, con integridad, sin hipocresía, está aceptando la obra de Dios en su vida. Hoy se usa la palabra doble moral. Yo creo que ese término está mal. Doble moral sería una moral muy grandota, de tamaño normal y luego del doble. La Biblia usa otra frase, ¿no? La hipocresía. Es hipocresía en realidad, no es doble moral, es hipocresía. Es decir una cosa y hacer otra. El corazón recto aquí está en contraste con la hipocresía. Por lo pronto, dice además, retiene la palabra oída. Fíjense cuál es el otro principio. Retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. ¿Cuál es la otra cosa? Perseverancia. El domingo pasado yo les decía que, haciendo un recuento de muchas personas que he conocido, era una minoría las que yo podría decir continúan en la fe, incluso creciendo en contraste con otro tiempo. Muy pocos. No hay perseverancia. De hecho, es muy difícil perseverar en muchas cosas, ¿no? Quizá más para nosotros los latinos, que empezamos todo y no acabamos nada, ¿no? En los propios cursos de cualquier escuela, ¿no? Empiezan 100 y acaban 2, ¿no? Pues imagínense en el Evangelio, ¿no? Fíjense, a términos clave. La palabra de Dios, la semilla, el corazón recto y bueno, escuchar, perseverar. Ahí están esos términos clave. Si el corazón es voluntad para sí mismo, ¿quién entonces decide perseverar o no? Dios me auxilia, pero no me obliga. Dios no me obliga a perseverar. Si usted no quiere perseverar, pues no va a ser. O volviendo a mi ejemplo de el joven que enamora a la chica y luego ella le dice que sí y a las 2 semanas le dice, ¿sabes que siempre no? ¿La puede obligar? Pues sí, tú me dijiste que sí, ahora me cumples y te quedas. No se puede hacer eso. La perseverancia tiene la gracia y el auxilio del Espíritu Santo, la fortaleza que nos da la palabra de Dios al oír con fe. Pero la perseverancia la decide precisamente su corazón. ¿Qué tipo de terreno es usted? Eso es lo que yo quisiera que quede muy, muy claro, ¿no? ¿Qué tipo de terreno es usted? Usted lo decide. No se desanime si de repente ha sido terreno pedregoso. Usted puede convertirse en un terreno fértil. Ese es el mensaje. Usted puede decidir ser un terreno donde la semilla dé fruto, como puede decidir un terreno donde la semilla se muera. Y entonces, ese cuarto tipo de terreno es la buena tierra que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída y da fruto. Un cristiano que da fruto. Algunos intérpretes quieren ver en el fruto la evidencia de que efectivamente había semilla, hubo conversión. La evidencia no es condición para que haya vida, es resultado.
Por eso se llama evidencia, ¿no? No me puedes decir, es que tienes que cambiar para ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano va a tener evidencia de ser verdadero cristiano cuando va cambiando. Pero el cambio no siempre es tan inmediato como quisiéramos. Recuerde que en Corintios capítulo 3 se nos habla del cristiano carnal y que en otra de las parábolas se nos habla del trigo pequeño que podría confundirse con la cizaña. Nosotros no estamos para juzgar si alguien es un verdadero cristiano o no. Yo no puedo decirle a alguien, tú eres un terreno pedregoso, tú eres un terreno espinoso, tú eres un camino pisoteado. No le puedo decir eso. Incluso aunque alguien a veces parezca apartarse, tal vez no se aparte definitivamente. Tal vez el Señor sigue trabajando con él y luego regresa, ¿no? Porque en uno de los profetas dice la siguiente frase: Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, ¿no? Es decir, cuando una varita, una florecita ya se quebró, pues ya se quebró, esa ya rompe, la tira a la basura. O cuando la velita, ¿no? Bueno, ya casi no usamos velitas, pero usted le soplaba y se quedaba rojito y humeando. Dice, no, ya apágale bien. Le aplastaba ahí. Dice, Dios no hace eso. Se está refiriendo al cristiano que llega a caer. Dice, no, ese ya cayó. Es lo que estaba yo esperando. Aplástenlo. No, sino que Dios nos puede restaurar. Muchos podrían parecer un terreno malo, pero pueden llegar a ser al final un terreno bueno, ¿no? A dar fruto. ¿Qué fruto? Creo que básicamente el fruto en dos sentidos. El primer fruto es el fruto del carácter, que tenemos que ser como Cristo, porque hemos sido engendrados por la vida de Cristo. ¿Qué hizo usted para parecerse a su papá y a su mamá? ¿Qué hizo? Nada. Desgraciadamente así salió y ya, ¿no? O afortunadamente. No hizo nada para parecerse. ¿Qué hace usted para parecerse a Dios? Si nació realmente de nuevo, usted lo único que tiene que hacer es seguir viviendo la vida de Dios y usted cada vez se va a parecer más a Cristo. ¿En qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Dominio propio. Pero fruto también en el otro sentido. Una semilla puede producir una planta que a su vez da más semillas. Y esto es lo que nuestro mundo está necesitando. Nuestro mundo no tiene otra esperanza de cambio. ¿Qué realmente va a cambiar a México? ¿Usted ve las noticias de repente? ¿Sí? Quiero decir, ocasionalmente, cuando menos. Porque de repente es que, ya se las encontró ahí. Ocasionalmente, ¿no? ¿Y no le deprimen? Terribles noticias, ¿no? No hay esperanza por ningún lado. Es que la 4T no va a resolver las cosas. Ni tampoco el PAN, ni el PRI, ni nada de eso. O si le damos más armas a los policías, eso sí, ¿va a resolver las cosas? Quizás solo crearía más corrupción, más violencia. El cristiano es el único que sabe que hay una esperanza. El cristiano es el único que entiende esa diferencia abismal entre la actitud compasiva del que quiere ayudar y hasta dar la vida por el prójimo y el otro que anda matando prójimos sin ya ningún, ¿cómo se dice esto? Bueno, eso, sin eso, ¿verdad? Comiéndose un sándwich y matando al otro. Entonces, la única manera en que una sociedad pueda cambiar o pueda hacer crecer la fuerza que retiene más a la violencia y a la corrupción es esta semilla. Por eso el cristiano no se tiene que distraer pensando que si se sube al cerro a atar espíritus, ya todo se va a resolver.
El cristiano no se tiene que distraer pensando que si se afilia a un partido político y se pone a pelear para obtener el poder, todo se va a resolver. Tristemente hay cristianos que están en el poder o que están peleando por el poder y que no se distinguen en nada del no cristiano. Lo que necesitamos es entender que nuestra guerra espiritual verdadera es llevar las personas a Cristo. Y ese es el fruto del que estamos hablando aquí. Los siguientes versículos, a partir del 16, son también palabras de Jesús. Y dicen: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. He traído una lamparita que al final usted se puede acercar. A ver, no la vaya a tirar, ¿eh? ¿Cómo eran las lamparitas en los tiempos de Jesús, no? Para ilustrar lo que estamos diciendo. Tiene algunos orificios por donde se vierte el aceite y uno en la puntita donde se pone la flamita y los otros dos sirven de respiradero, ¿no? Entonces, cuando en distintos pasajes de la Biblia leemos de la lámpara, pues era uno de los tipos de lámpara que se podían usar. Jesús está diciendo aquí que cuando tú enciendes la luz en tu casa, no la tapas. En aquellos tiempos, dice, no pondrías una caja, un almud, dice en español antiguo, o no la metes abajo de la cama, sino entre más alto para que alumbre a todos. Hoy quizá tendríamos que decir, bueno, cuando enciendes el foco no le pones un trapo negro encima para que no se vea nada, ¿no? Al contrario, se trata de ¿qué? De que alumbre. Entonces Jesús está diciendo que el fruto es esa luz con la que nosotros vamos a alcanzar a otros terrenos que están esperando la semilla, a terrenos que están hambrientos y abiertos para recibir la semilla. ¿Se acuerdan que hablamos del surco? Esa apertura que ha roto las piedras, que ha removido para que la semilla pueda penetrar. Muchas veces hasta el sufrimiento puede ser ese arado que crea el surco. Yo no sé si usted se ha fijado, México y otros países, después de desgracias como un terremoto, un ciclón o desastres terribles, las personas quieren oír el Evangelio. Muchas personas vienen a Cristo, ¿no? Hace rato decía que la necesidad de Dios es estructural al ser humano. Los corazones están hambrientos. A veces se están buscando en otra parte. Se les ha vendido otra semilla que no es la semilla. Y muchas personas están en el lugar equivocado, no porque son malas, sino porque no conocen, porque están buscando. De ahí la urgencia, la importancia de que nosotros seamos esa lámpara que no se esconde, que no somos cristianos de los que nadie sabe que somos cristianos. No le voy a pedir que levante la mano, pero sí que piense usted. En su trabajo, ¿cuántos saben que usted es cristiano? En su escuela, ¿todos saben que usted es cristiano? Si no saben, es que usted es una lámpara que le pusieron una caja. Nos faltó la caja, ¿verdad? Vamos a poner... Usted es un cristiano así, ¿verdad? Nadie sabe que usted es cristiano. Pero eso es algo que no se puede esconder. Si realmente estamos dejando que la semilla fructifique, no se puede esconder, ¿no? Porque la gente se entera, a veces no sé cómo se entera, pero se entera, ¿no? Vamos al mercado y me dicen, sí, pastor. Digo, ¿y cómo sabe que soy pastor? En el mercado, ¿verdad? O en la universidad, de repente llegan grupos de estudiantes de psicología, de enfermería, ¿y quién nos mandó? Pues el maestro fulano. Ah, caray, y el maestro fulano, ¿no? De la facultad, o sea. No podemos esconder lo que somos, ni queremos esconder lo que somos, porque las personas están hambrientas, están necesitadas.
No nos lo van a decir. Las personas no van a decir, estoy necesitado. A veces ni ellos mismos lo quieren reconocer. Lo quieren enmascarar en sus diversiones y en la manera en que viven. Pero a veces llegan a momentos de crisis. Y cuando uno está en una crisis, en una oscuridad total, está buscando una lucecita, ¿no? Y entonces usted es esa lucecita. Sigue diciendo Jesús, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No es que Jesús ya cambió de tema, ¿no? En algunas Biblias ya hay otro subtítulo y dice, no, pues ya se acabó la parábola del sembrador. No. Siempre que leemos la Biblia tenemos que encontrar la relación entre el pasaje anterior y el que sigue. Aquí el asunto es que Jesús sigue hablando del corazón. Todo lo que está en el corazón de momento está oculto, pero todo va a salir a la luz. En dos momentos. Algunas cosas en esta vida. Cuando una persona es codiciosa, es tramposa, es mentirosa, de momento puede ir triunfando, pero su mismo corazón, las mismas actitudes que tiene, le van a crear sus propios problemas. Y algunas personas con discernimiento, porque hay personas que no tienen ningún discernimiento de nada, se darán cuenta de lo que hay en esa persona. Pero también en sentido positivo, Jesús está diciendo acerca de la luz. Si tu corazón es luminoso, se va a notar. Y se va a notar quizá no en primer lugar por las palabras. ¿Cómo se tendría que notar? Primero, porque reflejas la paz de Dios, ¿o no? ¿Usted cree que alguien que anduviera así, dirían, ese es cristiano? O que en vez de mirar a las personas con sinceridad, con compasión, siempre esté así. No es cristiano. El cristiano se va a notar primero porque él refleja una tranquilidad, una paz, una afabilidad para todos, ¿o no? Y segundo, porque pues la gente va a ver que hace ciertas cosas y no hace ciertas cosas, tal vez sin hablar, ¿no? Y aunque a veces te puedan tildar del aburrido, repito, cuando las personas están en crisis, están buscando una luz. Pero lo que está en nuestro corazón se va a manifestar en esta vida y en el día del juicio. ¿No decía Jesús, lo que fue dicho en secreto será proclamado desde las azoteas? Cuidado con lo que hablamos. El libro del Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y estaban escritas las obras de cada uno. Claro, el Apocalipsis se escribió en una época en que la comunicación era en tiras de papiro y que se enrollaban, ¿no? Los libros fueron desenrollados y ahí estaban las obras. Quizá en términos contemporáneos tendríamos que decir, y se va a pasar el video de tu vida. Y esos momentos más íntimos y secretos, ahí van a estar proyectados frente a una multitud, ¿no? A menos que nuestro corazón quiera ser limpiado, quiera ser perdonado, quiera ser corregido. Recuerde que Jesús nos dice que lo que contamina no es lo que comemos. Lo que contamina no es lo que hacemos. Me acaban de regalar un calendario judío del año que está comenzando, en septiembre para ellos. Y veo que cada día tiene tantas instrucciones de a qué hora se empieza el día, a qué hora se acaba, qué hay que hacer. Y digo, ay, me da flojera leerlo, ahora imagínense hacerlo. Digo, gracias a Cristo que nos libró de todo eso, que nos llamó a libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las cosas exteriores, todas las cosas de la religiosidad exterior, los ritos, sacramentos, lugares, crucifijos, medallitas, no sirven para nada. Y por decir eso, varios hermanos de la época de la Biblia del Oso pagaron con su vida en la hoguera, ¿no? Porque la institución, porque las cosas exteriores
no sirven para nada. ¿Por qué estás tan preocupado en que si la oración es aquí o en otro lugar, en el templo fulano? ¿Por qué estás tan preocupado porque si la oración es más eficaz en español o en hebreo? Y por ahí en las redes, no sé si ya les mandaron el Padre Nuestro en arameo, que ese tiene mucho poder. Y es una versión esotérica que no tiene nada que ver con el Padre Nuestro. Pero la gente cree que si es arameo, que si es hebreo, que si es latín, va a tener más poder, ¿no? Que si es en el templo, Dios nos va a oír más. Y que si es hasta el frente, cerca del púlpito, pues más nos va a oír. Nada de eso. El corazón, decía Jesús, del corazón salen los hurtos, los adulterios, las mentiras, los robos, las fornicaciones. ¿De dónde salen? Del corazón. No podemos echarle la culpa como los fariseos a los pecadores. Los pecadores nos contaminan, decían los fariseos. ¿Dónde está la contaminación? En nosotros. No podemos echarle la culpa como también lo hacían los marxistas. ¿Quién nos contamina? La sociedad burguesa. Acabemos con la sociedad burguesa y todos vamos a ser buenos, ¿no? ¿De dónde sale el problema? Del corazón. Ahora, la mayoría de los corazones está alejado de Dios, ¿o no? No sé si es aún en una postura no necesariamente creyente. Es claro que las personas que buscan el bien de los demás son una minoría, ¿no? Son una minoría. A veces nos sorprendemos hasta de las reacciones que se manifiestan del corazón en la propia familia. ¿Quién esperaba que tu propio hermano, tu propia hermana, tu primo, tu tío, tu hijo fuera tan desagradecido, tan peleonero, tan loco, ¿no? Todos quisiéramos presumir con los valores burgueses del matrimonio feliz y la familia de hijos buenos. ¿Y cuál es la realidad? Es un matrimonio insoportable y unos hijos problemáticos como todos los matrimonios, ¿no? El corazón es malo, ¿no? Pero el corazón puede decidir también responder a Dios, ser transformado. Y por eso decía el profeta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los que usan metro, no sé si cuando se suben al metro, cuidan su celular. Porque si ya se los han robado, ya se la saben, ¿no? Yo voy aquí con mi celular, sobre todo si voy en Pino Suárez, ahí en la bola. Sí, es valioso el celular, por la información a veces más que por lo que me costó. Hay muchas cosas valiosas, nuestra propia vida es valiosa. Hay quien ya se compra sus seguros médicos así de los mejores que hay y se la pasa visitando a todos los médicos porque quiere estar bien. Pero ¿qué dice el profeta? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Lo que está allá en su caja fuerte? Esos bonos, esos dolaritos, esas joyitas que están en su caja fuerte, ¿son lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso que tiene usted? El corazón. Sobre todo lo que guardas, sobre todo lo que evalúas, sobre todo lo que cuidas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En tu corazón se decide tu futuro. ¿Se acuerdan que somos un proyecto? Nos estamos haciendo. Por eso la perseverancia es importantísima. El corazón es los pensamientos y las decisiones trascendentes, las más profundas de nuestro ser. Por eso dice el verso 18, mirad pues cómo oís, porque todo al que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Otra palabra clave, ¿cuál era? Oír. Oír. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 12, los de junto al camino son los que oyen. En el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. El 14, la que cayó entre espinas, estos son los que oyen. El 15,
cayó en buena tierra los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿No es la clave? Oír. Y luego en el verso 18, mirad pues cómo oís. Es otra clave. Semilla, palabra de Dios, es una clave. Corazón es otra clave. Perseverancia es otra clave, pero oír es una clave. Ya habíamos dicho que de los 5 sentidos, el que más poderosamente influye al alma es el oído. Y por eso tan importantes textos como la fe viene por el oír. Y su contraparte, en Timoteo, muchos apostatarán de la fe oyendo, ¿no? Oír. ¿Qué oyes? ¿Con qué alimentas tu alma? El oído es muy importante porque cuando estudiamos la carta a los Hebreos, vimos en los capítulos 3 y 4, que todos los que salieron de Egipto fueron libertados, efectivamente, pero no todos llegaron a la tierra prometida. Y se pregunta ahí la epístola, ¿y por qué cayeron postrados en el desierto? ¿Por qué la mayor parte? Yo les decía, la mayor parte no persevera. Yo puedo, insistía, recordar poquitas personas que han perseverado. ¿Por qué la mayor parte cayó postrada en el desierto? Y Hebreos es muy claro cuando dice, porque no oyeron con fe. No es el acto físico de oír, sino el acto psicológico y espiritual de comprometerse con lo que escuchas. De permitir que tu corazón decida cuando escucha la palabra de Dios. Hay un ejemplo maravilloso en el libro de los Hechos, que se nos invitaba a venir al curso, ¿no? Pedro llega a la casa de unas personas no judías. Como judío tradicionalista, Pedro piensa que los gentiles son humanos de segunda categoría, que el Mesías no necesariamente es para ellos, el bautismo en agua no es para ellos, y mucho menos el Espíritu Santo, que otrora estaba reservado para sacerdotes, profetas y reyes. Así que Pedro va un tanto cuanto a fuerzas a predicarles de Jesús, porque un ángel vino y le dijo que fuera. Y entonces va y les predica. Yo no sé si con ganas o sin ganas, ¿no? Lo que sé es que cuando él estaba hablando el evangelio, esos gentiles, despreciados por los judíos, esos gentiles que en comparación con los judíos no sabían nada de la Torá, de la ley, y mucho menos de las tradiciones judías, estaban oyendo, pero en el acto de oír estaban también creyendo. Cuando Jesús dice, tengan cuidado cómo oyen, lo que está diciendo es que no limitemos el oír a la acción física de captar las ondas acústicas, ¿no? Ni incluso de decodificar el lenguaje y decir así está diciendo tal cosa, sino de oír y creer. Y cuando Pedro estaba a media predicación, tratando de explicar que había un solo Dios y que su Hijo Jesús había muerto para reconciliar a los hombres con Él, esos gentiles, en el mismo acto de oír, estaban creyendo. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó? Pedro todavía no terminaba el sermón y el sermón fue interrumpido. El sermón fue interrumpido porque las personas que estaban allí sentadas comenzaron a hablar en otras lenguas. Por eso a las iglesias muy ordenaditas no les gusta que llegue el Espíritu Santo, porque a veces desordena el culto, ¿no? Llega el Espíritu Santo y se manifiesta un endemoniado, y llega el Espíritu Santo y alguien cae aquí orando en lengua y dice, a ver hermano, ese ya me interrumpió el culto. ¿Por qué es posible que unos gentiles que ni estaban bautizados en agua, a los que por ende en muchas iglesias les hubiera negado la Santa Cena, o casarlos, sin embargo Dios les estaba dando el bautismo con el Espíritu Santo?
Porque estaban oyendo y creyendo. Oyendo y creyendo. Entonces contraste la carta a los Hebreos cuando dice, fueron postrados en el desierto porque oyeron, pero no creyeron. Con estos gentiles que oyeron y creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que es claro cuando Jesús dice, fíjense cómo escuchan. Si ustedes son verdaderamente un terreno bueno, la semilla va a dar fruto en ustedes que va a ser como una luz. Lo que realmente está en el corazón recto de ustedes va a aflorar. Pero también al revés. Si ustedes no son verdadera luz, lo que está en su corazón va a aflorar. Por eso pongan mucho cuidado en lo que a ustedes corresponde. No estamos diciendo que la salvación es obra exclusivamente de Dios pasando por encima del ser humano. Ni estamos diciendo que la salvación es un trabajo del ser humano que solito tiene que alcanzar, ¿no? Dios toma la iniciativa y eso se llama gracia. ¿Y cómo se recibe la gracia? Por la fe. No dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es la respuesta del hombre a la gracia. Pero no esa fe que proclama riquezas, sino la fe precisamente como un corazón que le dice sí a Dios que le está ofreciendo su amor. Es el sí del corazón al amor de Dios. ¿Cuál será el resultado final de la manera en que oímos? Léalo conmigo otra vez en el verso 18. A todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, le será quitado. Qué raro pasaje, ¿no? Le van a dar más al que tiene y le van a quitar al que tenía poquito o no tenía nada. ¿Qué quiere decir eso? El que de veras es buena tierra y retuvo la palabra, ¿qué tiene ahora? Tiene la palabra, tiene la vida de Dios en él. A ese se le dará más. Porque hay otra dimensión de la salvación que aún no ha llegado. Pero cuando llegue, recibiremos la resurrección del cuerpo. Y esta vida que ha empezado en nosotros no tiene fin. Es una vida eterna. No se nos va a dar la vida eterna, ya se nos dio. Por eso digo, no digo que se nos va a dar, sino que esta que tenemos ya no tiene fin, ¿verdad? Pero aquel que no oye con fe, aun lo que cree tener, le será quitado. ¿Por qué a veces cree tenerlo? Porque yo voy a una iglesia. Pues porque yo soy católico, o porque yo soy judío, o porque yo soy evangélico, por lo que sea. Hay muchas personas que creen ya haberlo alcanzado. ¿Por qué crees tú que Dios sí te va a bendecir y te va a perdonar? Es que yo doy muy buenas ofrendas. Ese cree tener y no tiene nada, ¿no? ¿Y por qué crees tú que estás con Dios? Porque yo voy a la iglesia correcta. Ese cree tener y no tiene nada, ¿no? Si alguien cree tener, pero no es verdaderamente un corazón de fe, un corazón que ha decidido una entrega absoluta, entonces no tiene nada. Y cuando llegue el juicio simplemente se evidenciará que no tenía nada. Quedará efectivamente como desnudo, como despojado de aquello de ilusorio en lo que confiaba, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí nuestro tema. Recuerde entonces que se une la parábola de la semilla con esta insistencia en el corazón, en el oír, en el perseverar. Usted puede hoy decirnos, sí, yo estoy bien con Dios y busco a Dios, pero perseverar es importante. De aquí a 5 años, le había preguntado la otra semana, de aquí a 5 años, a 10 años, ¿usted estará fiel? No igual, sino crecido, ¿no? Porque si usted ve a un niñito y lo ve 5 años después y está igual, sería terrorífico. Pero crecido, ¿no? Crecido. Esa es una decisión suya. La parte de Dios es su fidelidad. Él jamás nos va a rechazar.
Él es fiel para llevar su obra hasta el final. El problema no es de Él. El problema que estamos viendo en esta enseñanza de Jesús es la decisión de su corazón. ¿Sí? Bueno.